corazón, yo te alabo con la boca, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca. Y si me falta la boca, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya morí por mí. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca. Y si me falta la boca, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya morí por ti. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca, Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la boca. Y si me falta la boca, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que se ha ido con él. Faltar el alma es que se ha ido con él. Y si me faltara el alma es que se ha ido con él. Buenas tardes una vez más, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Paz y bendiciones. En esta tarde, a las 8:30 de la tarde, 8:33 de la tarde, en la península española, nosotros oramos por María Ludivina Chimbo, la familia Chapa Chimbo, por la familia Turcán Castañeda en el Ecuador y su hija Ángela Narcisa Turcán Castañeda, por Ruduche, Katy Duche, Valeria Duche y sus esposos y familia, por la señora Ana Beatriz Mortegui Riveros para que se recupere pronto, por Yasmin Estrella Castañeda para que se recupere pronto de esa enfermedad, por doña Ana Beatriz Riveros, por Kimberly Gerard Lozano Castañeda, por Soy García Castañeda, por Juan José García Marín, por Milagros Marín, por Maricarmen Marín, por doña Manuela Castillo Aguilar y don José Marín y la enfermera Raquel que los acompaña, por el doctor Gerardo Arroyo, la doctora Alejandra, el doctor Horacio y demás médicos que participan en este tiempo de oración allá en el grupo de oración en uno de los hospitales en Nueva York, por todos los sacerdotes del mundo, especialmente recordando al padre Luis Eduardo Arbeláez, al padre Fausto Franco, padre Álvaro Hernando Gómez, padre Gabrielito, padre Juan José, al padre Alexander Suárez, por Monseñor Carlos Briceño, mi obispo, por todos los obispos, por nuestro Papa y por todos los enfermos, por José Roberto Castañeda y su esposa y familia, José Pedronel Castañeda, su esposa y familia, por Blanca Pastora Castañeda, Ana Luisa Castañeda y familia, por María Jesús y su esposo y su hija, por José Amadeo y su esposa, sus hijos y su familia, por Miguel Jesús, su esposa, sus hijos y su familia, por Sor Elvira y por Rosa Beatriz Castañeda, por Ángel Narciso, su esposa, su hijo y su familia, y por Juan José Damián y su esposa, hijos y familia, por todos los familiares de mi persona donde se encuentren, por la señora Leonor Cineros, por la salud del diácono Álvaro Fernández, esposa Ligia, hijos y nietos, por mis compañeros diáconos en Colombia, por el niño Matías Murcia Lozada y su mamá, por todos los difuntos del mundo entero, incluyendo a mis padres, a mi suegro, y a todos los que han partido de la eternidad, víctimas de la COVID-19, por la señora Susana Silva, por la señora Mariana Tulcán Benavides, por su pronta recuperación y sus familiares, por Mariana Balcázar y su familia, por su salud, por el eterno descanso de Jorge Loaiza, por la salud de Imelda Barrientos en Nueva York, por la autora Reina Fonseca, por Rubén Hernández Figueroa y Inés Figueroa, por Rosana Díaz, por Isidro y Susana Hurta en Nueva York, por Maribel Pozo,
por los que participan en el rancho Santa Teresita en Villazueta, por el párroco de Villazueta, Padre Guillermo Estrada, por Brígida Espejo, por Isabel Gualdamés, por Eliana Pino, por Susana en Valledupar, por Rosmira Ramos, por Josefa Castro y familia en Veracruz, por Yolanda Vargas en Rancho Potreros en Veracruz, por todos los enfermos, víctimas de la COVID-19 y demás enfermedades, por todos vosotros los que participáis de esta liturgia, por mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe, que presida nuestra vida y esta liturgia y perdona al Padre Santo por tanto pecado que cometemos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, pon en mi mente, alma y corazón tu santa palabra y sé tú quien preside esta liturgia. Señor, oriéntame, guíame, Espíritu Santo, transforma mi vida. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. También oramos por don Ignacio Rambla. El campo del mundo y la presencia del bien y del mal hasta el final. En el libro del Éxodo nos da aquí un lindo ejemplo del tierno amor de Dios, de ese Dios de la alianza para con su pueblo, a veces rebelde y caprichoso como lo somos nosotros en la actualidad. Y sigue protegiéndonos, sin embargo, el Señor, haciéndose presente a ellos allá en el pueblo de Israel y aquí en la nube. Su presencia es muy íntima, sobre todo para Moisés, como lo es íntima para todos nosotros, que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Y en el Santo Evangelio Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. El bien y el mal coexistirán siempre en la iglesia y en el mundo hasta que llegue el buen tiempo de Dios. La palabra de Dios nos debería ayudar a ser pacientes y comprensivos con los aspectos demasiado humanos de la iglesia, tanto en el pasado como la de nuestros días. La buena voluntad, en definitiva, triunfa y estamos seguros de esto mientras trabajamos ya en el presente para purificar a la iglesia en nosotros mismos. Oremos. Señor Dios nuestro, sembrador y amante de todo lo bueno, a veces somos impacientes acerca de las debilidades humanas y de tu iglesia, tanto que sus líderes como de sus miembros. Ayúdanos a no condenar tan fácilmente, sino a mirar nuestros propios defectos y trabajar con todas nuestras fuerzas para poder revelar en nosotros y en la iglesia el rostro genuino de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro.
el que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba en la entrada de la tienda mientras él hablaba con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se posternaba cada uno en la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa y delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento en la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como está el oriente, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente ternura por sus hijos el Señor, por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que la encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno.
y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad, se sientan, vamos a escuchar la reflexión de la palabra del Señor para esta tarde, en la que nosotros pues ya conocemos mucho esa parábola de la cizaña y del trigo. La cizaña debe crecer, el Señor no nos pide que la arranquemos. Hoy en día, sobre todo los hermanos separados, critican mucho que la cizaña, que hay que arrancarla, que debemos purificar. Pero es que el pecado ha estado desde siempre y estará hasta el último día. El Señor mismo le dice a sus discípulos que dejen tranquilo cuando ellos van y le preguntan: Señor, pero tú no sembraste cizaña, tú sembraste trigo bueno, buena semilla, ¿por qué ahora hay cizaña? ¿Qué fue? Dice, eso fue un enemigo que la sembró. Y los discípulos dicen: ¿queréis que vamos a recoger, arrancarla para que crezca el trigo solo? Y la respuesta del Señor nos desconcierta a muchos. No, dejadla que crezca al tiempo con el trigo, y cuando sea la hora de segarla, vais y los segadores segarán la cizaña primero, la atarán en gavillas y la echarán al horno a quemar. Y el trigo se segará después y se guardará en el granero. El mal siempre va a cohabitar con nosotros, porque nosotros pecadores no somos capaces de alejarnos del mal. El Señor en una ocasión le dice al Padre: te ruego por estos, no os pido que los saquéis del mundo, sino que los cuidéis en mi nombre. El Señor es muy claro, el mal siempre está al acecho y el ser humano tiene que luchar para no caer en el mal. Los cristianos tenemos que ser realistas. No podemos decir como se dice por ahí: es que esa familia es mala y este es malo y yo soy el bueno, hay que acabar el mal. No, tenemos que vivir con esta realidad, pero viviendo no en esa realidad. Muy claro quiero que nos quede. Tenemos que vivir en esa realidad. Vivimos en un mundo de pecado, porque el dueño de este mundo es el pecado, es Satanás, es el diablo. Por eso se nos presenta tanto pecado que para nosotros nos parece muy bueno. Nosotros en día nos parece bueno todo: las infidelidades, el aborto, la eutanasia, el asesinato, el robo, las convivencias de personas del mismo sexo. Todo esto nos parece bueno, esto es normal, ¿no? Es que eso es la moda. Sí, es la moda. Y dicen por ahí: la moda no incomoda. Pero sí tenemos que vivir sabiendo que esto no es de Dios. Que todas estas cosas, por más que las adornemos, por más que queramos nosotros dejarlas que habiten con nosotros, no son de Dios. Y todo esto, Dios va a llegar el momento en que lo va a recoger, como recoge la cizaña en gavillas y se tira al horno. Pero nos pide el Señor no ser violentos. No podemos sacar la maldad del mundo, porque en el mismo momento podríamos acabar con lo que hay de bondad. Entonces, cohabitar sí, vivir juntos sí,
pero no cohabitar, no hacer lo que ellos quieren. El trigo y la cizaña se levantaron juntos, pero el trigo no se mezcló, la semilla no se mezcló. El trigo lo recolectaron y produjo y dio una buena harina. La cizaña se recolectó y se quemó. Eso nos pide hoy el Señor. Que cohabitemos porque tenemos que vivir, pero no cohabitar espiritualmente con el pecado. La palabra de Dios hoy, hermanos, lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin de los tiempos. El mal desaparecerá y el bien reinará. Paz y bendiciones. Hoy la palabra del Señor nos invita a volver nuestros ojos al Señor, mirar al Señor, confiar en su misericordia y en su gran amor, ponernos en sus manos y seguirle. Así como Moisés fue hombre que le creyó a Dios, confió en su palabra y siguió sus enseñanzas y alcanzó de Dios su bendición y el perdón para el pueblo de Israel, a pesar de este pueblo ser tan testarudo, tan pecador como lo fue, el Señor alcanza por intercesión de Moisés el perdón para este pueblo. Nosotros somos quizá peor que el pueblo de Israel y sin embargo el Señor nos sigue dejando en este mundo de pecado, en este mundo cuyo dueño es el diablo, para que nosotros seamos capaces de brillar en medio de la oscuridad como esa luz que da vida. Si estamos invitados a la casa del Señor, debemos caminar hacia ella. Sí, hermanos. Y nosotros estamos invitados a escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por ella. Hoy, por medio de la parábola del trigo y la cizaña, la iglesia nos llama a reflexionar y a meditar acerca de la convivencia del bien y del mal. El bien y el mal dentro de nuestro corazón no pueden cohabitar. Vivirán en el mundo, pero en el corazón nuestro no lo podemos dividir mitad mal y mitad bien. O se es malo o se es bueno. Ese bien y ese mal que vemos en los demás, el que vemos que coexiste en este mundo, pero de igual forma en una propia vida y de cómo lo debo evitar. En mi propia vida tengo que hacer el mal a un lado y vivir rodeado del bien. No puedo desbaratar un mundo que está con maldad para hacer un mundo de pura verdad. Si el mismo Jesús no pudo hacerlo, nosotros tampoco. Pero sí debemos caminar por la luz y no en la oscuridad. Debo convivir con Él como lo hizo Jesús. Convivir en este mundo y luchar por vivir en el mundo de Dios, en el mundo del Padre. El Señor nos decía y le decía al Padre: no os pido que los saquéis del mundo, sino que los guardes del mundo. Juan capítulo 17, versículo 15 al 26. Y apunto el versículo 15. No te pido, Señor, que los saques de este mundo, sino que los protejas del mal. El ser humano, hermanos y hermanas, por su condición siempre será rodeado de mal. Siempre estará el mal presente en la sociedad, así como la cizaña presente en el cultivo de trigo. Pero la debemos evitar
Debemos convivir con la cizaña, pero no mezclarnos con ella. Así como nosotros vemos la fórmula del agua y el aceite. El agua y el aceite se unen para formar una buena comida, pero cada una en su parte hace su efecto. Nunca se mezcla el agua y el aceite, aunque estén en el mismo envase. Asimismo debe ser nuestra vida. Convivimos en un mundo lleno de maldad, de corrupción, de pecado y de injusticia, pero tenemos que ser justos nosotros. Señor, explícanos la parábola. Pedían los discípulos a Jesús, Mateo 13:36. Hoy también nosotros podemos hacer ese propósito de pedir al Señor, explícanos, Señor. Hacer el propósito de ser más cuidadosos con nuestra oración personal, con nuestro trato y nuestra relación personal y cotidiana con Dios. Señor, le podemos decir, explícanos por qué mi oración es tan vacía. ¿Por qué en mi oración no siento alegría? Ilumíname, Señor. Aclárame porque no avanzo en mi vida espiritual. Porque mi vida sufre mucho. Tormentos interiores, borrascas interiores. No soy feliz, no encuentro la relación, no me encuentro contigo, Señor. Explícame. Como explicaste a los discípulos la parábola de la cizaña, nosotros podemos decirle al Señor, ¿por qué mi vida es tan fría? ¿Por qué no siento la alegría de vivir tu presencia? Señor, explícame cómo debo ser más fiel a ti. ¿Cómo puedo buscarte a ti en mi trabajo? O por medio de esta situación que estoy pasando, por mi enfermedad, por mi matrimonio disuelto, por la pérdida de mi empleo, por este vecino o vecina que me hacen la vida insoportable, porque esta pandemia me está alejando de mi familia. Señor, explícame por qué. ¿Qué pasa que no puedo estar tranquilo en estos momentos? Explícame, te necesito, Señor, ayúdame, guíame, oriéntame. Sí, Señor, explícame cómo puedo ser yo un apóstol cualificado y calificado para mi hogar, para mi esposa, mi esposo, para mis hijos, para mis hermanos, para mi familia, para la sociedad. Explícame cómo lo puedo hacer, Señor. Esto es lo que en la oración debemos pedirle al Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito. Explícame, Dios. Aclárame esta situación. Cuando estoy en dudas, cuando no comprendo, necesito de ti. Ayúdame. Pero surge la pregunta, ¿cómo es entonces mi oración? ¿Mi oración es sincera? ¿Soy sincero cuando oro con Dios? Cuando le pido al Señor que me ayude, ¿lo hago desde el corazón? ¿Mi oración es constante? ¿Es confiada? ¿Me deposito en el Señor? Esos 2, 3, 5 minuticos de oración que hago, ¿son de verdad dedicados al Señor? ¿O solamente en el nombre del Padre, del Hijo, chao? No.
debo pensar y debo mirar cuál es mi integración con el Señor. A veces me siento fuera de sí, triste. ¿Por qué será? ¿Será que no he logrado conectar con el Señor? Cuando nosotros tenemos una linterna de pilas, de esa Rayovac que utilizamos en Colombia, que es muy potente, que da un chorro de energía precioso, y se le acaban las pilas, ¿qué hacemos? Ir y comprar otras y recargarlas, ¿verdad? Pues así mismo es nuestra vida en la oración con el Señor. Si nuestra vida no tiene la fuerza, no hay pilas para orar, no vamos a producir ningún efecto, no hay ese chorro de luz de la linterna. Entonces, cuando yo debo pensar estas preguntas que he formulado, ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Qué tiempo de oración hago? ¿Cómo estoy en la forma de hablar con Dios? ¿Cómo me integro? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Y qué clase de tiempo? ¿A las carreras o le dedico espacio para pensar, para meditar y para decirle, Señor, aclara mis dudas, como lo hemos dicho antes? Pensemos en esto. ¿Cómo me relaciono con el Señor? Jesucristo nos invita hoy a ponernos fijos nuestros ojos en Él, en el cielo, nuestra morada eterna, porque aquí solo vamos de paso. Jesús nos invita a poner la mirada en el cielo y en su persona. Pensemos que con qué frecuencia vivimos nosotros enloquecidos por la prisa y la carrera, y casi nunca nos detenemos a pensar que un día no muy lejano, o quizás sí un día muy lejano, pero llega en que ese día debo darle cuentas a Dios, debo entregarle mi administración, la administración de mi vida. Me he detenido a pensar qué me gano con acumular tantos cacharros en mi casa si no acumulo vida en el Señor. Me he detenido a pensar cuántas propiedades he logrado conseguir, cuántos amigos he logrado realizar y tener a mi lado, y cuántos amigos me llevan a Dios. ¿Qué propiedades me van a llevar a Dios si mis manos están vacías, si no hay oración, si soy pura cizaña en este mundo del Señor? Pensemos en eso. Hoy nos invita el Señor a mirar con calma el mundo, un mundo convulsionado por el mal, pero un mundo que puede salvar mucho si yo le dedico al Señor mi tiempo. Pues el mismo Señor me dice que al final de los tiempos habrá la siega, habrá la triba, habrá la trilla, y saldrá el trigo bueno para el granero y la cizaña para el horno ardiendo. Pensemos, ¿soy trigo o soy cizaña? Vivir pensando en la eternidad nos ayuda a los hermanos y hermanas, lógicamente, a buscar con realidad el acercarme al Dios eterno. Pero paradójicamente, el ser humano se esfuerza para no mirar su fin. El ser humano busca siempre pensando vivir en la eternidad y ayudar a los hermanos a pensar en ello, en la eternidad, en el futuro real, en lo eterno. Pero paradójicamente no se esfuerza el ser humano
para no hacer morir el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre en cizaña. Quiere que el hombre bueno, el hombre eterno viva, pero al mismo tiempo no le da muerte al pecado. Esa ambivalencia no la podemos consentir en nuestra vida. O desechamos el pecado que es la cizaña y aceptamos el bien a Cristo, o no podemos seguir nuestra vida. La cizaña y el trigo no van juntos, aunque convivan en el campo. No podemos hacerle una oración al Señor y prender una vela al diablo. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. Para vivir eternamente tenemos que dar muerte al hombre viejo, al hombre ambivalente, al hombre inconsecuente, y darle vida al hombre que ama, que cree en Dios, que confía en Él y que pone en Él su esperanza. Hermanos y hermanas, recordemos que tendremos que recoger lo que hayamos sembrado. Debemos luchar para dar 100% de cosecha, aunque haya mucha cizaña entre nosotros. Que cuando Dios nos llame a su presencia le podamos enseñar nuestras manos llenas de vida, de trigo puro, trigo que va a molerse en el granero y que va a producir una vida llena de amor, de bondad, de obras de misericordia, de perdón, de justicia. No busquemos las grandes cosas, las acciones grandes y exageradas. Busquemos lo humilde, lo sencillo, lo pobre, porque solo cuando el ser humano se reconoce humilde, sencillo, pobre, descubre el camino hacia Dios. Para llegar a lo más excelente, a lo más grande que es Dios, nosotros debemos preocuparnos por las cosas humildes, por las cosas sencillas. Dejar que la cizaña siga en el campo con el trigo, pero prepararnos para la siega. Que el día de la siega nuestra vida esté pura y limpia, para que entonces el Señor nos ciegue, nos recoja como trigo puro y la cizaña se queme. Hoy, hermanos, estamos invitados a vivir en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de pecado, pero un mundo en esperanza. Cristo está con nosotros. Es verdad que no podemos erradicar el mal del mundo, que siempre estará ahí presente, como dije antes, como trigo y cizaña, pero nuestro corazón y nuestra vida están abiertos a Dios. Entonces Dios morará en nosotros. El mal y el bien convivirán hasta el último día, pero el bien siempre triunfará. El mal será derrotado y será aniquilado y quemado en el horno ardiente, y el bien irá a presentarse a las manos del Señor para reinar y vivir eternamente a su lado. Señor Jesús, ayúdame a ser trigo puro, trigo que alimente, trigo que fortalezca, libre de cizaña, libre de impureza y libre de pecado. Virgen del Carmen, llévame a Jesús, tu amado Hijo, llévame la mano y haz que yo aprenda a tu lado a ser trigo puro que produce 100%. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a hacer la oración de los fieles.
y le decimos al Señor que nos dé la forma de encontrarnos siempre con Él en este mundo y dejarnos iluminar por su amor y su gracia. Para que la oración íntima con el Señor ilumine nuestros rostros y nuestras vidas como los de Moisés, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que podamos ser trigo puro, grano molido, que dé paso a la Eucaristía en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, aunque nuestra responsabilidad en la iglesia sea humilde, el Espíritu del Señor nos otorgue la fuerza y el valor para hablar claro y promover eficazmente todo lo que es justo, verdadero, noble, bueno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, víctimas de la COVID-19 y demás enfermedades, por nuestros seres queridos enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones que han presentado y hemos leído al iniciar esta liturgia, para que el Señor las reciba y las aplique favorablemente según la fe con que las hemos presentado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Papa, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, por las vocaciones sacerdotales, diaconales, religiosas, por la vocación al matrimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por mi obispo Carlos Briceño, por su pronta recuperación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros no usurpemos la tarea de Dios de separar la cizaña del trigo en la iglesia, sino que la dejemos para el juicio verdadero del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo presentamos a ti, Padre Santo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hermanos, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual y en ella le pedimos al Señor que venga a nosotros y que sana a nuestros seres queridos. Le pido mucho por lo que pidamos por la salud de mi hija Estrella, por Beatriz, por Zoe, por Kimberly, por Juan, por Milagros, por doña Manuela Castillo Aguilar, que otra vez está en el hospital, por don José Marín, que la acompaña, por la enfermera, por el doctor Gerardo, por monseñor Carlos Briceño, por Susana Silva, por María Castañeda, para Rosa Beatriz, por Eliana, por Susana. Por todos vosotros, roguemos al Señor. Señor, tú creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo en el interior de mi alma. Como en estos momentos no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permita nunca que me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en pago de mis pecados, en sufragio de las almas al purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú quieres que seamos contigo y como tú en este nuestro mundo, sembradores de bondad, de esperanza y de paz, de alegría y libertad. Cuenta con nosotros, tal como somos, con nuestras cualidades y defectos, para que participemos en la pasión y resurrección de tu Hijo y llevemos a este mundo a un nuevo renacer por medio de quien es nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración
por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Jesucristo manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí los sufrimientos y cargado nuestros dolores para conducirlos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado en esta liturgia de la palabra, el Santo Rosario, las vísperas. Todos los días, como ven, a las 7:30, los invito a que le oremos un rato al Señor. Y sigan mandando sus intenciones, que aquí oramos y le pedimos al Señor que nos reciba estas oraciones a pesar de ser pecadores. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dios hace brillar el sol igualmente sobre buenos y sobre malos. No somos nosotros los jueces de la iglesia o del mundo. Dejemos que Dios sea quien juzgue. Roguemos para que nos guarde siempre fieles a Él y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Llenos de la alegría de haber estado en la presencia del Señor, acompañándolo en la oración, vamos a regresar a nuestra vida cotidiana, a nuestras labores, y nos quedamos con el Señor. Que tengan buena tarde, paz y bendiciones. Podré hacerlo sin dificultad y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso y poder decir a mi enemigo, aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Veces siendo niño te recé, Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Tomaré recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso.
está el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante su altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.